Bienvenidos y bienvenidas al sexto encuentro del ciclo de webinars para el territorio sobre COVID-19. Desde el área de desarrollo territorial ideamos este ciclo de charlas para acercarles estudios, diagnósticos y testimonios sobre el impacto actual y futuro de la pandemia en Mendoza. El ciclo cuenta con un conjunto de conferencias digitales que abordarán desde diferentes disciplinas y enfoques la problemática de la pandemia del coronavirus. Las charlas estarán a cargo de destacados profesionales y egresados de la UNCUYO, agentes municipales y referentes de organizaciones. Es por esto que desde Desarrollo Territorial, el Instituto de Desarrollo Rural y la Facultad de Ciencias Agrarias de nuestra alta casa de estudios se formuló la sexta conferencia de este webinar llamada El impacto de la pandemia en el sistema agroalimentario. La charla está a cargo de la ingeniera Cecilia Fernández y de la doctora María Sanse. Cecilia Fernández es jefa del área de gestión de información estratégica del IDR y se ha especializado en análisis estadístico de estimaciones de cosecha productiva y co-coordinación del clúster de ciruela de industria de la provincia. Además, es responsable de los programas de Sistema Integral de Precios, Sistema de Información Frutícola, Vitícola y Hortícola del IDR. Por su parte, María Sanse es licenciada en bromatología, doctora en Ciencias Biológicas y es docente investigadora de la Facultad de Ciencias Agrarias desde el año 2003. Se ha especializado en tecnología y desarrollo de alimentos, especialmente de origen agropecuario. Bueno, mi nombre es Cecilia Fernández, como les deben haber dicho en la presentación, soy de la Fundación Instituto de Desarrollo Rural, es decir, el IDR de la provincia de Mendoza. Y junto con un grupo de especialistas del mismo IDR hemos hecho un análisis de el impacto de la pandemia y del aislamiento social obligatorio, específicamente dado por el COVID-19, sobre el agro mendocino. Estos especialistas que han trabajado conmigo en este análisis son la ingeniera Cantalube, la ingeniera Farmache, la ingeniera Buonasorte y el licenciado Manjón. Cada uno de ellos, desde su especialidad, fue analizando sector por sector y, por supuesto, trabajando con referentes agrícolas. En primer medida, nos gustaría charlar un poco por ahí en qué momento de la agricultura nos encontrábamos cuando se dicta la cuarentena social obligatoria, que por más que la agricultura sea una de las actividades exceptuadas y que podían seguir trabajando, justamente para poder producir alimentos, es importante mencionar que hubo algunos desfasajes, algunos problemas dados mayoritariamente por el tema de personal y quizás por la obtención de insumos o de repuestos para reparar alguna maquinaria, que eso lo hablaremos en una segunda etapa. En el sector frutícola ya se había cosechado la mayor parte de los frutales, solamente estaba quedando algo de durazno, manzanas, aceituna, que estaba en plena cosecha de aceitunas para aceitunas verdes fermentadas, la nuez estaba por empezar la cosecha también, y la vitivinicultura, que es un caso aparte, se encontraba en un poco más del 50% de la cosecha. En el sector hortícola, todo lo que era de verano, tomate, papa, cebolla, todo ya había sido cosechado con las condiciones y las restricciones que nos hacían demorar un poco el trabajo, pero que no hubo un impacto tan fuerte o focalizado. En el caso de los frutales hay que hacer una salvedad, que es verdad que no hubo grandes problemas en lo que es la cosecha, y esto está dado un poco porque la temporada de por sí venía con merma de producción, dada por heladas tardías en septiembre del 2019. Estas provocaron una baja en el volumen total de producción, por lo cual al momento de cosecha no hubo grandes volúmenes para manejar, tanto para el sector en fresco como para el sector industrial. De la misma medida, y esto es muy importante recalcar, la vitivinicultura, que es nuestro principal sector agrícola de la provincia, según el estado calendario, el calendario de cosecha, debía estar alrededor de el 40-50% de la cosecha, pero como había habido heladas
en septiembre, también produciendo algunos daños parciales en vid. Y sumado esto a la ola de calor muy fuerte que tuvimos en la provincia de Mendoza en los meses de febrero y marzo, con temperaturas siempre mayores a 30 grados y poca amplitud térmica, hizo que la cosecha de vid se viera acortada y los volúmenes a cosechar fueron mucho más tempranos, por lo cual prácticamente cuando comienza el aislamiento social obligatorio, la cosecha de uva ya se estaba más del 60% de cosecha, por lo cual no hubo grandes problemas. En lo que es el sector ajo, por ejemplo, se realizó la siembra sin ningún problema en lo que era la zona norte y estaba justo en el momento en que empieza la cuarentena en el Valle de Uco, que es nuestra principal zona ajera. Se estaba llevando la implantación sin mayores inconvenientes, más allá de los ocasionados, como mencioné previamente, en el tema de mano de obra para la siembra, y posiblemente también tuvimos varios desajustes en cuanto a la obtención de productos a agregar para la preparación del terreno, por ejemplo, guanos que provienen de Buenos Aires o de Córdoba, que bueno, con el cierre de fronteras provinciales se vio imposibilitada la provincia de ingresarlos, por lo cual ahí hubo algunas demoras y problemas en la preparación de suelos para el invierno. El trabajo de fábricas y de análisis de fábrica del sector agroindustrial lo va a llevar adelante la licenciada María Sanz, que va a hablar también aquí conmigo. Una de las actividades que continuó desarrollándose una vez que se declara la cuarentena a nivel nacional fue la producción de alimentos. El Estado Nacional, al igual que como se hizo en el resto del mundo, busca con esto garantizar la seguridad alimentaria de la población. Para que esta seguridad alimentaria se dé, deben cumplirse dos factores: producir alimentos seguros y nutritivos y que estén, por otro lado, al alcance de la población. En este sentido, el Estado Nacional brindó normativas para la producción, la industrialización, el traslado y la logística en el sector alimentario. Esto no solo es importante para la producción de alimentos para consumo interno, sino también porque Argentina es un gran abastecedor de alimentos a nivel mundial y se debía garantizar esta actividad. Pero ¿qué pasaba en Mendoza cuando se declara la cuarentena? En el sector agroindustrial nos encontrábamos en plena temporada. Se había finalizado a principios de marzo la producción de durazno. Este año se produjo un 30% menos, pero era algo previsto por el daño por heladas. Por lo tanto, la temporada se desarrolló normalmente. En el caso de tomate, ya se había comenzado la temporada y una vez que surge la cuarentena deben adaptarse a una serie de cambios. Principalmente el mayor problema a afrontar fue el ausentismo, el cual fue el doble que en temporadas anteriores. Esto es debido al personal licenciado, mujeres embarazadas, personas mayores de 60 años, padres o madres al cuidado de sus hijos. Este fue el mayor inconveniente que tuvo que afrontar el sector. Por otro lado, al principio de la cuarentena hubo algunos problemas de logística y traslado de algunos insumos necesarios para elaboración, pero esto con el correr de los días se fue solucionando. Y por lo tanto se pudo completar la temporada de tomate 2020. En cuanto a bodega y cosecha de uva, todos coinciden que fue una temporada atípica. Tuvieron problemas o inconvenientes más o menos parecidos al sector industrial, el tema del ausentismo y de algunos problemas en los traslados o en la circulación. Se suma a esto el traslado, la logística de traslado de los cosechadores, ya que algunos pudieron optar por cosecha mecánica, pero muchos otros debieron continuar con cosechadores. Y el hecho de la logística de traslado, de mantener la separación entre personas y evitar cualquier riesgo, tuvo una movida distinta este año. Acostumbrar a que el personal trabaje con barbijo en el viñedo, proveerles de medios de desinfección y alcohol en gel para la jornada de cosecha. Todas estas características le hicieron distinta esta temporada. En cuanto a bodega, la organización fue
como es siempre, por turnos, pero en este caso con brigadas que no tenían contacto entre sí, y entre turno y turno se dejaban 2 horas de separación para lograr hacer una desinfección exhaustiva de la bodega. Así es como se concluyó la cosecha 2020. En cuanto al sector olivícola, nos encontramos actualmente en plena temporada. A fines de marzo se cosecharon las variedades más tempranas y el mayor volumen de producción empezó alrededor del 15 de abril y se extenderá hasta junio, mediados de junio. Eso es lo que se espera. Al igual que en el resto de las materias primas, se vio una disminución en la producción de las aceitunas, alrededor de un 30 o un 35% menos que la temporada anterior. Esto es por daños por heladas, por sequía y altas temperaturas, que en los 3 casos lo que hacen es provocar la quema de flores con la correspondiente menor producción. El mayor inconveniente que nos plantea el sector es la dificultad para conseguir cosechadores, ya que en esta actividad es muy común que vengan cosechadores de otras provincias o de países vecinos y en situación de cuarentena esto es imposible. Nos plantean también que la compra de aceituna por la falta de liquidez en el mercado está siendo un poco difícil y muchos productores optan por entregar aceituna para la producción de aceite. El sector manifiesta que están muy preocupados por el financiamiento, si necesitan que las líneas de financiamiento para cosecha, acarreo y la compra de insumos lleguen en tiempo y forma para poder asumir esta temporada. Así que bueno, se encuentran con esa serie de inquietudes y se encuentran desarrollando y estamos en plena temporada olivícola. Algo que me gustaría destacar de la actividad agroindustrial y alimentaria en general respecto a otras actividades que han tenido que cambiar mucho su modalidad de trabajo. En el sector alimentario estamos muy acostumbrados a trabajar con protocolos higiénicos sanitarios muy estrictos, ¿sí? Para producir alimentos seguros e inocuos debemos ser muy estrictos en la parte de higiene. Una persona que manipula alimentos está muy acostumbrada al lavado exhaustivo de manos, a usar un uniforme distinto al que trae de la calle para evitar incorporar contaminación al área de trabajo, la desinfección del calzado también previo al ingreso al sector de elaboración, el uso corriente de cofia, barbijo y guantes, algo que estamos totalmente acostumbrados a hacerlo. Por lo tanto, toda esta serie de medidas que nosotros siempre estamos acostumbrados a utilizar han sido muy importantes y muy útiles al momento de afrontar esta cuarentena y la época de pandemia. Algunas empresas han reforzado estos procedimientos otorgando máscaras plásticas de protección, que esto lo que hace es dar mayor protección a la persona. Algunos toman la temperatura previo al ingreso. Toda esta serie de medidas tendientes a evitar cualquier tipo de riesgo en época de pandemia y a poder garantizar una producción segura e inocua de los alimentos. Bueno, en esta segunda parte de mi charla quiero enfocarme un poco más en las dificultades que tuvo el sector agrícola mendocino dado por el aislamiento social obligatorio. Uno de los factores que todos conocemos o que es, digamos, más tangible de ver fue la dificultad para conseguir mano de obra, ya sea porque eran personas de grupo de riesgo o porque eran personas encargadas de cuidado de niños. Entonces esto disminuyó la cantidad de personal, sobre todo en lo que era mano de obra permanente. Y en el caso de mano de obra transitoria también tuvo esta complejidad, y sumado a esto que algunas de las personas que trabajan son trabajadores mal llamados golondrinas, que son trabajadores que vienen de otra provincia a hacer cosecha, a hacer temporada acá en la provincia de Mendoza, y con el cierre de fronteras se les dificultó o la entrada o hasta también la salida, y quedaron dentro de la provincia de Mendoza hasta tanto se puedan ir moviendo. Otro de los puntos que también es importante mencionar, o cuáles los sectores más afectados, es sobre todo las pequeñas empresas. Por ahí tuvieron muchos más problemas que las empresas grandes, que tienen un análisis y una estructura de logística que también les favoreció el movimiento. En el sector de agricultura familiar hubo varios problemas. ¿Por qué? Porque no conseguían dónde colocar sus productos finales.
algunos canales de comercialización que son los habituales se vieron frenados porque no existían todavía protocolos para la movilización. Es de ahí que tanto de nación como de provincia, y hasta el mismo IDR participó en el análisis de un protocolo, el análisis armado de un protocolo que debían cumplir para que se cumplieran todas las medidas sanitarias justamente del aislamiento social obligatorio y para permitir que los trabajadores pudieran presentarse a sus trabajos y realizarlos, pero con las condiciones sanitarias óptimas. Algunas de las condiciones sanitarias óptimas era esto de la distancia social obligatoria. Este distanciamiento hacía que los traslados de las personas hacia las fincas se encareciera y la logística también fuera más complicada porque solamente se podían llevar la mitad de las personas que permitía el máximo del vehículo. Entonces se encarecía ya que había que duplicar las idas y vueltas para búsqueda de personal. Otra de las cosas que también fueron bastante complicadas fueron algunos sectores, o fueron más afectados fueron algunos sectores como por ejemplo, ya mencioné agricultura familiar, pero a estos quiero sumar también flores y viveros ornamentales y flores de corte. Estos sectores no estaban encuadrados dentro del sector agrícola de producción, entonces no tenían permiso para poder moverse dentro de los departamentos o de un departamento al otro a ir a ver sus fincas y a seguirlas manteniendo y cuidando, por lo cual ahí se han presentado grandes pérdidas. También hubo algunos problemas en el inicio de la cuarentena, que era de no saber bien cuáles eran las condiciones de traslado, entonces por ahí había demoras o trabas para pasar el personal para cosecha de una localidad a otra. Todo esto a medida de que fue pasando el tiempo se fueron mejorando y aceitando los mecanismos de manera de poder ir trabajando. Uno de los sectores que también es muy importante analizar es el sector de mercados concentradores. En la provincia de Mendoza contamos con varios mercados concentradores en el Gran Mendoza, y también tenemos uno en la zona sur. Por supuesto que ahí también se pusieron restricciones importantes a la hora de ir a la hora de ir a vender el producto y a la hora de los compradores acercarse a las góndolas, a los lotes, a comprar el producto para luego venderlo. La primera medida que se tomó ahí es que el minorista o el consumidor final no se acercara, no era permitido el ingreso, a el consumidor final, y sí podían entrar de a una persona por vez las verdulerías. De esta manera se disminuyó notablemente la afluencia de público a los mercados concentradores. Y otro punto que era importante también trabajar ahí eran los precios, porque obviamente con la dificultad y los aumentos de los fletes, por algunos precios fueron disparados. Entonces, desde el IDR, que tenemos un programa que se llama Precios en Mercados Concentradores de la provincia de Mendoza, desde hace ya 20 años, que semanalmente analizamos y llevamos la estadística de cuáles son los precios de todas las especies frutícolas, hortícolas, incluidos huevos que se comercializan. Tomamos la iniciativa y de analizar semana por semana cómo iba evolucionando y si había algún producto que subiera en exceso, analizar por qué, cuáles eran las causas y quizás poder colaborar y ayudar a que esos productores pudieran vender su producto de mejor manera. Esto la verdad que sirvió mucho porque también ayudó a que todo el público en general, pudiera tener productos de buena calidad y a un precio asequible. Dentro de eso también hay que hacer una mención especial, que no solamente se comercializan productos mendocinos, sino también del resto de las provincias y hasta de otros países. En las primeras semanas de la cuarentena, del aislamiento social obligatorio, con la cerrada de fronteras, fue muy difícil el paso de productos de otras provincias hacia Mendoza, frenando un poco la oferta, por lo cual
aumentaron los precios y luego poco a poco y paulatinamente se fueron normalizando. Otro de los puntos que también es importante saber es que por ahí en el trabajo de los fletes que traen las mercaderías, generalmente los camiones vienen con mercadería desde otra provincia, descargan y vuelven a hacer una carga para volver a salir de la provincia hacia otro destino, llevando productos mendocinos. La imposición de la cuarentena y el aislamiento social obligatorio, los camiones solamente podían ingresar por 24 horas y no después deberían hacer la cuarentena, es decir, quedarse 15 días dentro de la provincia a fin de evitar los contagios, que es lo que es nuestra prioridad dentro de todo este análisis, ¿no? Entonces, por ahí los camiones tenían que entrar, descargar mercadería, pero salían vacíos, por eso encarecía tanto los fletes. Esas cosas también se fueron solucionando y se fueron trabajando para flexibilizar un poco el horario de estos camiones a fin de que pudieran armar carga dentro de la provincia y también salir. Desde que la OMS declara al COVID-19 como pandemia y se decreta en nuestro país la cuarentena social obligatoria, muchas actividades frenaron a cero. Entre ellas el turismo, el enoturismo, el turismo rural, fueron una de las más afectadas. De golpe las fronteras se cierran para el ingreso de personas, los hoteles dejan de trabajar. No hay posibilidad de que los turistas, que son los que mantienen viva esta actividad, puedan visitarnos. Esto provocó directamente una cancelación masiva de reservas sin posibilidad o perspectiva de reprogramación ante la incertidumbre de la situación. El sector quedó frenado en todas sus acciones. En Mendoza, previo a dictarse la cuarentena, pudimos desarrollar la vendimia y recibir a todos los turistas que vienen año a año, muchísimos de ellos motivados por justamente el enoturismo, pero luego se vio frenado. Se vio imposibilitado poder recibir en Semana Santa y en otras fechas que siempre Mendoza tiene una gran afluencia de turistas. El sector turístico coincide que se vive una crisis sin precedentes, esto es a nivel mundial, no solo aquí. Algunos analistas dicen que la recuperación se espera recién para el año próximo. Otros dicen que quizás puede haber algo de recuperación a fin de año, muy dependiente a lo que ocurra con la pandemia. Algunos apuestan a que lo primero que se va a reactivar es el turismo interno, pero para ello debería darse una recuperación económica para que el argentino pueda volver a viajar. La realidad es que mientras la pandemia se mantenga, el turismo no va a poder desarrollar su actividad. En cuanto a las bodegas o el sector enoturístico, hay algunas que pueden prescindir de su parte de turismo o podrían hacerlo porque no tienen el mayor ingreso de divisas por esta parte, sino por la venta de vinos. Mientras que otras, muchas de ellas, pequeñas y medianas bodegas, tienen en su parte de turismo la mayor parte de los ingresos, en dar visitas guiadas, en las degustaciones, venta directa de vino en la bodega y en otros productos relacionados a la industria. Aquellos que tienen restaurante con su oferta enogastronómica ven aquí centrada su mayor parte de ingresos y que actualmente están sin posibilidad de desarrollo. Todo esto forma parte de lo que sería un impacto visible y directo, ¿sí? Esto impacta directamente en el cese de la actividad, en la interrupción de las cadenas de pago, en el hecho de tener que afrontar el sueldo del personal sin tener ingreso alguno. Esto es lo que estamos viendo, está muy, muy visible. Pero a su vez también hay un efecto indirecto, menos visible, que todavía no hemos tenido tiempo de ver, que es que el turista que nos visita, que visita Mendoza, que visita el destino Mendoza, el destino Argentina, actúa como un promotor, ¿sí? Cuando vuelve a su lugar de origen, promociona nuestro lugar, comienza a consumir los productos que aquí tenemos, principalmente el vino. Esto es lo que hace que ante una góndola que hay 1000 etiquetas se consuma vino argentino, vino mendocino. Y esa promoción indirecta que nos hace el turista en este momento no está ocurriendo y puede tener un impacto que todavía no vemos.
En cuanto a la importancia de la actividad turística para Mendoza, es muy importante. Junto con el petróleo y el vino son las 3 actividades más importantes y en este momento las 3 están muy afectadas. De acuerdo a datos de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de Mendoza, el año pasado nos visitaron 3,5 millones de turistas a Mendoza, de los cuales 1 millón de ellos vino exclusivamente por enoturismo, movilizados por el vino, por la vendimia, por conocer bodegas, por hacer los caminos del vino. Y la situación de este año es totalmente distinta y esto nos va a impactar mucho económicamente. El cese de la actividad turística hace que dejen de ingresar dólares de manera directa, ¿sí? En este caso la actividad turística estaría actuando como una especie de exportación, si así lo queremos ver, y es algo que en este momento, desgraciadamente, y por bastante tiempo no vamos a ver. El sector coincide que la recuperación va a ser muy lenta, muy a largo plazo, que el Estado debe ayudar al sector impositivamente, económicamente y con medidas que ayuden a paulatinamente poder afrontar la situación. Todos coinciden que va a ser una de las últimas actividades que se va a recuperar. A diferencia de otros sectores que han podido reconvertir de alguna manera su actividad, el turismo y el enoturismo tienen muy dificultada esta posibilidad. Algunos realizan ventas anticipadas de experiencias y de viajes, pero esto es un bajo porcentaje el que todavía la gente todavía no puede planificar, entonces menos va a invertir en viajar. Algunos que tienen restaurante en bodega han podido salir con comidas al vacío, con venta de experiencias por delivery, pero esto en cuanto al nivel de significancia económica es muy bajo respecto a lo que implica en la temporada que sí hay turismo. Por lo tanto, el sector está haciendo esfuerzos para de alguna manera sostenerse, pero está claro que el panorama es que va a ser lenta la recuperación. En la tercera parte de mi charla me gustaría contarles un poco las recomendaciones que fueron vertidas en ese momento, al inicio de la cuarentena, por los diferentes referentes a fin de solicitar a los gobiernos provincial y nacional algunas medidas que pudieran ayudar a que mejorar el funcionamiento o lograr un mejor funcionamiento de la agricultura mendocina. Uno de los puntos claves, que era lo más difícil de trabajar, aparte de lo que era personal disponible para las labores culturales, era el sistema bancario. El sistema bancario, al cerrar completamente sus puertas, dificultó mucho lo que eran pago de salarios, lo que eran depósitos de ventas realizadas tanto en los mercados concentradores de frutas y hortalizas, dentro de las fincas, etcétera, etcétera. Entonces, no todos los sistemas están completamente bancarizados y eso dificultó y ralentizó el trabajo del sector agrícola de la provincia. Entonces, ¿cuáles eran las posibles estrategias que un poco nos solicitaban el sector productivo en general? Las voy a leer para no faltar a ningún detalle. Y algunas de ellas eran reanudar obviamente la actividad de los bancos en la provincia de Mendoza para estos casos particulares, sobre todo lo que era la actividad agrícola, postergar lo que eran el pago de impuestos del sector agroindustrial y quizás hacer ponerles prórrogas o condonar algunas deudas a fin de que se pudiera volver a reactivar, establecer moratorias para los créditos bancarios o créditos del Fondo de la Transformación o de Mendoza Fiduciaria, que son los créditos que están siempre en danza dentro del sector agrícola. Establecer créditos para pagos de salarios durante la cuarentena y de esta forma evitar los despidos o cierre de empresas. Esto es muy importante, ya que el sector agrícola y agropecuario y agroindustrial de toda la provincia estaba muy enfocado también en preservar los puestos laborales de su personal. De esta manera también en el mercado se solicitaba al mercado concentrador de Buenos Aires, al mercado central de Buenos Aires,
que los operadores construyeran un compromiso social de abastecimiento a fin de poder establecer mínimos y máximos de compra y venta de productos, de esta manera para no generar desabastecimientos ni generar sobreprecios en una situación tan grave y delicada como es esta cuarentena dada por la pandemia COVID-19. Publicar los precios de referencia que se los mencioné previamente. La idea de esto era aportar transparencia sobre la compra y la venta de productos agrícolas, como bien digo. Aplicar el denominado protocolo recomendatorio elaborado por el Ministerio de Agricultura de la Nación. Se trata de un conjunto de recomendaciones para la comercialización y transporte de alimentos producidos para la agricultura familiar. Este es un punto muy importante, ya que es un sector que quedó bastante fuera del esquema. Entonces, bueno, generaron bolsones con todos sus productos frutihortícolas, pero bueno, obviamente necesitábamos que cumplieran con normas de calidad y de sanidad esperadas para el correcto consumo de la población mendocina. Un programa especial para el sector de viveros ornamentales y de flores de corte para la recuperación post-cuarentena del mismo, con estímulos para la siembra y eventualmente ANRs para la misma, es decir, aportes no reembolsables. La idea de esto era es un sector que es uno de los más complicados, tal cual los sectores de enoturismo y turismo rural, que la licenciada Sanz seguramente ya les explicó, porque cierran sus puertas totalmente. Entonces lo único que es necesario para ellos es justamente darles un incentivo muy fuerte para que se puedan recuperar. Seguimiento específico de los mercados destino de las exportaciones, habida cuenta que durante los meses de que dura la cuarentena las exportaciones hacia dichos mercados estarán paralizadas o frenadas. En este caso hubo excepciones para lo que es la exportación de productos frescos, pero lo que eran productos que no perecederos no estaban en la lista de prioridades para salir. Entonces, bueno, desde cada uno de los sectores se fue trabajando y solicitando la apertura de los mercados, por ejemplo, para el ajo, para la círula para industria, para las aceitunas en conserva, para el aceite de oliva, el durazno en mitades, etcétera, etcétera. ¿Y esto es por qué? Porque nosotros, si queremos que el sector se recupere y vuelva a reactivarse para la temporada siguiente y que siga, necesita no solamente, el único factor que podemos analizar no solamente si es perecedero o no, sino que tenemos que analizar que cada uno de esos sectores necesita el ingreso de divisas para seguir trabajando y que la rueda no pare, que aunque se ralentice algunas tareas o se pierdan algunas tareas culturales dentro de cada uno de los sectores agrícolas, no se frene del todo cada sector, porque si no desaparecería. Y lo que nosotros necesitamos ahora justamente es la reactivación de todo el sector agrícola de la provincia de Mendoza. Como último tramo, última sección de esta breve charla, quizás un poco un corolario, nosotros al equipo que les mencioné antes en el IDR se sumaron dos especialistas más, la licenciada Fernández y la ingeniera Ríos, y hicimos una encuesta en el sector agroindustrial de la provincia de Mendoza, tratando de ver un poco por ahí, no solamente lo que estaba pasando en la cuarentena, sino quizás algunos escenarios posibles. Este es un trabajo que como bien saben es dinámico, ya que cada 15 días se van dando nuevos partes y nuevas restricciones y nuevos levantamientos de normas en pos de otras. Entonces, bueno, esto es bastante dinámico, son los escenarios, pero en reglas generales se preguntó cuál era la evolución de cada uno del sector agrícola agroindustrial en cada una de sus actividades, cómo veían que iba a evolucionar el sector agropecuario y agroindustrial, tanto en el cual ellos estaban inmersos, como también de su propia empresa. A nivel agroindustrial se consultó cómo veían el sector, la actividad dentro de los 2 meses siguientes y dentro de los 6 meses siguientes, dentro del año y dentro de los 3 años. Más del 40-50% de los encuestados comentó
que tanto para dentro de 2 meses o 6 meses, es decir, el corto plazo, la actividad agropecuaria en la que se encuentra, agroindustrial, perdón, en la que se encuentra, va a empeorar. Un 30% piensa que seguirá igual y solo un pequeño porcentaje piensa que mejorará. Pero ya cuando uno va hacia el año, en el año ya tienen una idea un poco más positiva, pensando que de aquí a un año las condiciones harán que la actividad mejore. Hay más de un 30% de los encuestados que dijeron que sí, un 27 o 28% que dijeron que empeoraría. O sea, ahí se divide un poco las respuestas. Y también un 27% aproximadamente decían que iban a estar igual, 27-30%. En cada una de sus empresas también se consultó cómo veían ellos el sector, y en cuanto al corto plazo, es decir, a los 2 y 6 meses, un amplio porcentaje decía que iba a empeorar. A los 2 meses casi el 40% decía que iba a empeorar, y a los 6 meses casi el 45% decía que iba a empeorar. Es decir, que no ven una salida rápida a corto plazo del problema que ha ocasionado la cuarentena y el aislamiento social obligatorio. Pero luego, al año sí se ve un porcentaje más positivo, casi un 40% de la producción y de las actividades piensan que dentro de su empresa va a mejorar. Bueno, esto es un análisis que nosotros tenemos que trabajar y analizar y seguir siguiéndolo paso a paso, porque es importante poder tomar decisiones a tiempo para todo el sector agrícola y agroindustrial de la provincia. Bueno, muchísimas gracias por este espacio. Estamos a disposición en el IDR. Mi nombre es Cecilia Fernández, como les mencioné al inicio. Después seguramente les van a pasar nuestros datos de contacto para que se comuniquen con nosotros si necesitan alguna información. De todas maneras les puedo decir mi mail: cfernandez@idr.org.ar. Así que bueno, muchas gracias y muy amables a la universidad por habernos, a la Universidad Nacional de Cuyo, por haberme invitado a esta charla. Muy amables, gracias. Esta fue la charla de la ingeniera Cecilia Fernández y de la doctora María Sanse. Le agradecemos al Instituto de Desarrollo Rural, al Ministerio de Economía y Energía, a la decana de la Facultad de Ciencias Agrarias María Flavia Filippini y los secretarios de su gabinete David Martín y Hugo Galeotti, que hicieron posible este nuevo video del ciclo de webinar. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, @seb.uncuyo en Instagram y @sebuncuyo en Twitter, para enterarse de próximas charlas y seminarios del ciclo de webinars para el territorio sobre COVID-19. Muchas gracias por acompañarnos.